No podía hacer nada. Bueno, a ver. Okay. No, otra vez. Dios, se me bloqueó otra vez. No me deja compartir pantalla. Vale, bueno, voy a hacerlo desde acá porque no me dejó cambiar la pantalla. Listo. Bien, buenos días para todos. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Voy a compartirles pantalla y vamos a comenzar. Por favor, me cuentan cuando ya estén viendo la pantalla. Ya, profe. Gracias, Tania. Listo. Entonces, bien, vamos a comenzar. Ya los puedo ver, ahora sí. Listo. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a hacer varias cositas. Vamos a hablar de unidades, vamos a hablar de sistemas, de procesos, de diagramas de flujo, vamos a hablar de... discúlpeme que por aquí alguien me escribió. Bueno, Karen, no hay problema. Listo. Muchachos, tratemos de abrir el micrófono en lo posible y participar, y no tanto, si necesitan escribir en el chat lo pueden hacer, evidentemente, pero tratemos de usarlo lo menos posible porque me queda un poquito difícil estar pendiente del chat, o si no, pues le podemos pedir el favor a Tania, que si me puedes ayudar para estar pendiente del chat a ver qué escriben y tú me cuentas, ¿vale? Sí, Tania, claro, por favor. Gracias. Sí. Es que me queda un poquito complejo estar pendiente de lo que escribo, estar pendiente del chat y todas esas cosas. Listo. Bueno, entonces vuelvo a empezar. Como les decía, vamos a hablar de unidades, vamos a hablar de procesos, sistemas, diagramas de flujo y bueno, vamos a empezar a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Listo? Bien, entonces en las unidades fundamentales, ¿por qué me gusta hablar de unidades fundamentales al inicio del curso? A mí me parece que las unidades son muy, muy importantes en cualquier asignatura. Y por eso si ustedes se fijan o se han visto en cualquier libro de termodinámica, en cualquier libro de cálculo, en cualquier libro de física, lo primero que hay siempre son las unidades, ¿no? Porque son bastante importantes. ¿En qué sentido? En que en ingeniería, por ejemplo, nosotros siempre utilizamos modelos matemáticos para estudiar algunos fenómenos, ¿no? Entonces, esos modelos matemáticos tienen ciertas variables y esas variables deben tener las unidades adecuadas, las unidades para que representen correctamente el fenómeno que estamos trabajando. Entonces, no podemos colocar cualquier unidad en una ecuación o en un modelo matemático porque necesitamos revisar siempre que sea dimensionalmente consistente, que las unidades que estamos utilizando sean las correctas. Y por eso me gusta hablar de unidades. La segunda es para recordarles que las unidades tienen ortografía, ¿ok? Aunque nosotros estamos bombardeados de publicidad donde escriben unidades muy, muy mal, o sea, de la forma incorrecta, recordarles que las unidades tienen ortografía y que nosotros necesitamos aprender a escribir bien, ¿ok?
Entonces, por eso también. Y por eso me gusta hacerlo. Entonces, vamos a empezar a hablar de unidades y vamos a hablar de unidades en el sistema SI, ¿no? Que es el sistema internacional que nosotros manejamos. ¿Listo? Entonces, primera pregunta. Las unidades fundamentales, ¿cierto? Dependen del sistema métrico que estemos utilizando, es decir, las unidades fundamentales dependen de si es sistema internacional o si es sistema inglés. No. No, ¿Cierto que profe. no? No, ¿Cierto que no depende? No depende, ¿verdad? Siempre son las mismas 7, ¿no? Por favor, regáleme el nombre de esas 7, de las que ustedes se acuerdan. Masa, Longitud, tiempo, longitud. masa, tiempo, temperatura, Masa, tiempo, intensidad de corriente, Intensidad de sustancia. temperatura, cantidad de sustancia, muy bien. intensidad de corriente e Intensidad intensidad lumínica. intensidad de corriente. Listo, vamos a poner por acá corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica. Y la última sería intensidad lumínica o luminosa, ¿no? Listo, intensidad lumínica. Esas son las 7, que no importa si es sistema inglés o no importa si es sistema internacional, siempre son las mismas 7. ¿En qué cambian entonces? ¿En qué cambia que sea sistema internacional o sea sistema inglés? La representación. En las símbolos. Es una diferente forma de representarlo. En el nombre de la unidad, ¿ok? En el nombre de la unidad, ¿no? En el sistema inglés, la masa puede tener unidades o tiene unidades de libras, ¿no? Libras es la unidad. En el sistema internacional, nosotros lo llamamos como, ¿cuál es la unidad de masa? Kilogramo. Kilogramo, ¿ok? Kilogramo. Y la simbología es una K minúscula y una G minúscula, ¿ok? Por favor, no es GR ni GRS, ¿no? Los gramos ni son GR ni son GRS, ¿no? Son G y es una G minúscula y no más. Y esta K es una K minúscula, es un prefijo de cantidad que significa kilo, ¿no? Ya ahorita vamos a ver un poquito acerca de los prefijos de cantidad. La dimensión que le vamos a asignar a la masa es M. Y ya les voy a decir por qué utilizamos la dimensión o para qué se usa la dimensión. De pronto usted ya sabe, pero lo vamos a repasar, ¿no? Esto es un repaso, como les dije. Esto se supone que ustedes ya lo saben. Listo. Para el tiempo, nombre de la unidad tiempo en el sistema internacional. El segundo, símbolo. S. Una S. S minúscula. La S. S minúscula, muy bien. Y le vamos a dar como dimensión la letra Z. ¿Listo? No es SEC ni es SEC, ¿no? Esas no son las unidades, sino es S minúscula. Longitud. Metro. Símbolo. M minúscula. No MT, no MTS, ¿cierto? Y le vamos a asignar la dimensión L. Listo. Temperatura. Kelvin. Kelvin, muy bien. Kelvin. ¿Y el símbolo? K. Una K mayúscula, ¿no? Porque hace referencia al señor Lord Kelvin, quien fue la persona que sugirió la escala de temperatura Kelvin, ¿no? La escala Kelvin es la única escala de temperatura que no tiene superíndice de grado, ¿no? No se necesita escribir el superíndice de grado. Esa es la única que no se escribe. Y vamos a darle una T mayúscula para temperatura. Cantidad de sustancia, esta es la más difícil de todas. Mol. Mol. Se simboliza Mol. mol. Y la dimensión que se le asigna, mol, ¿no? Mol, mol, mol. Mol le podemos colocar. ¿Listo? Corriente eléctrica. Ampere o amperios, ¿cierto? Ampere, si quiere, o amperios. Letra mayúscula A como símbolo, porque es el apellido de un señor.
el señor que trabajaba con la corriente eléctrica, ¿cierto? Ampere. Y le vamos a colocar una I mayúscula. Bien. Aquí en las dimensiones ustedes pueden encontrar que algunos libros les colocan letras diferentes, ¿ok? No hay una unificación. Yo he visto varios libros que trabajan letras diferentes. Por ejemplo, al tiempo le colocan T y a la temperatura le colocan teta. Esa es una variación que yo he visto. Entonces, bueno, no importa. Vamos a usar estas que tenemos acá, las que vamos a colocar de esta manera. ¿Listo? Y la intensidad lumínica, que esa casi nunca la utilizamos, ¿no? Uno casi Candela. nunca habla de candela. Sí, es una unidad rara, ¿no? Candela. Se simboliza C mayúscula, D minúscula y le vamos a dar una letra J, ¿ok? Para la dimensión. Esta de corriente eléctrica de intensidad lumínica, en ingeniería química casi que no las utilizamos, ¿no? Casi no las utilizamos. Es muy, muy rara la asignatura donde utilizamos esto. Tal vez si hablamos en química, por ejemplo, de celdas electrolíticas, de pronto utilizamos un poco las unidades de corriente eléctrica, ¿no? Cuando hablamos un poquito de electroquímica, ahí utilizamos corrientes eléctricas o densidad de corriente, también las podemos utilizar, pero digamos que en general no son muy utilizadas. Estas unidades fundamentales se llaman fundamentales porque no se pueden expresar en función de otras más simples, ¿no? Estas son las unidades más simples que hay. ¿Y por qué utilizamos las unidades? Pues porque recuerden que en el método científico, que es el método que utilizamos para hacer ciencia, ¿cierto? Necesitamos medir. La medición es fundamental para poder aceptar o rechazar una hipótesis, ¿no? Entonces, la medición tiene que hacerse siempre, siempre en el método científico hay que medir. Y cuando medimos, nosotros asignamos una unidad, ¿cierto? Si estamos midiendo la masa de algo, pues le asignamos la unidad kilogramos o libras, ¿no? Entonces, esas unidades pues se llaman fundamentales porque no se pueden expresar en función de otras. En cambio, tenemos otras que se llaman unidades derivadas, que se expresan en función de las unidades fundamentales, ¿ok? Vamos a colocar aquí algunas, porque el tiempo no nos da y porque es un repaso así pequeñito, de las que más utilizamos o que ustedes piensan que podríamos utilizar más en estequiometría. De pronto los compañeros que ya vieron la asignatura ya tienen en mente algunas unidades derivadas que más se utilizan. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles serían? Yo las voy colocando acá. Densidad, volumen. Velocidad. El volumen, ¿sí? La velocidad medida como espacio sobre tiempo. No, densidad. El caudal. La densidad. Flujo. Densidad. Ajá, el flujo. Llamémoslo caudal. A ver, para hablar de uno de ellos. Caudal. Caudal. La Densidad. presión. La presión puede ser. La masa molar. La masa molar, sí, también, pero no la voy a colocar aquí. No me parece tan importante. Más ideas, más. Aunque esa también es una unidad derivada. Fuerza. El tiempo es una unidad fundamental. La acabamos de ver. ¿Cuál otra? La fuerza. La fuerza también. Bueno, la fuerza está aquí incluida aquí en la presión. Vamos a colocar otra que se llame energía, por ejemplo. La energía, aunque no hablamos mucho en estequiometría de energía. Trabajo. El trabajo es una forma de energía, entonces está incluida acá en la energía. Vamos a colocar potencia. la potencia también es otra. La viscosidad. ¿Listo? La viscosidad es otra unidad derivada que utilizamos mucho en ingeniería química, ¿no? Creo que ustedes, hasta que no aprueben estequiometría, no pueden ver fenómenos 1 o ya la pueden ver. No sé si es requisito aún. Es requisito. Es requisito. Entonces, allá van a hablar de viscosidad, ¿no? De viscosidad. Entonces, cuando hablamos de transferencia de cantidad de movimiento, entonces la propiedad asociada a la materia, cuando hablamos de transferencia de cantidad de movimiento, es la viscosidad. ¿Listo? Entonces es bastante importante.
y coloquemos, por ejemplo, la capacidad calorífica. En realidad hay muchas unidades derivadas, ¿no? Pero bueno, vamos a colocar alguna de ellas. La capacidad calorífica, más que todo la usamos en termodinámica, la viscosidad en fenómenos, la energía también en fenómenos y en termodinámica. Bueno, esas son como algunas variables derivadas o unidades derivadas que vamos a utilizar. Listo. El volumen, bueno, eso es muy sencillo. ¿Cómo vamos a llenar esta tabla? Algunas de esas ustedes ya se las saben, ¿no? Yo no sé si usted sabe, por ejemplo, unidades de viscosidad o de capacidad calorífica, pero le voy a enseñar una forma de cómo lo podemos hacer, ¿listo? Obvio, el volumen es fácil, la densidad es fácil, de pronto la presión la tienen en la mente y la energía, ¿ok? Pero vamos a ver cómo se puede hacer de una forma sistemática y de una forma fácil, ¿listo? El nombre, bueno, el nombre tiene que ver con la unidad fundamental de la cual se deriva la cantidad, ¿no? Es decir, el volumen matemáticamente, ¿cómo lo podemos definir? Matemáticamente. Metro cúbico. No, esa es la unidad. Esa es la unidad. Por Unidades al cubo. Puede ser área por altura, ¿cierto? Eso es matemáticamente hablando, ¿ok? Y a partir de ese modelo matemático, que no es una fórmula, sino que es un modelo, podemos calcular las unidades asociadas al volumen, ¿ok? Entonces, este símbolo que tengo ahí, dos rayitas con paréntesis cuadrados, denotan las unidades de. Entonces, el volumen tiene unidades de área. Entonces, sabemos que el área se da en metros cuadrados, ¿cierto? Porque la unidad es metro de longitud y la altura es una longitud, pues se dan unidades de metro, ¿no? Esto le va a parecer un poco tonto para el volumen, pero le aseguro que va a ser muy importante, por ejemplo, para la viscosidad y la capacidad calorífica, que de esas no sabemos mucho. El volumen sí, porque lo hemos trabajado muchas veces. Entonces, el volumen, por último, pues tiene unidades de metros al cubo, ¿no? Entonces, la unidad se llama así, metro cúbico. Metro cúbico. Le digo, empiezo de una unidad fácil, ¿no? ¿Cuál es el símbolo? M minúscula elevada al cubo. ¿Cuál es la dimensión? La dimensión es muy fácil de calcular o de determinar porque tiene que ver con las unidades, ¿no? Si las unidades son metro al cubo y el metro se representa con una letra L, fíjese, la dimensión del metro es L, entonces es L al cubo, exactamente. Entonces la dimensión acá es L al cubo. Listo. Si usted entiende eso, puede hacer lo demás, ¿ok? Eso es así de sencillo. Así de sencillo es llenar esa tablita. Y eso que hacemos acá se llama análisis dimensional. Entonces, cuando nosotros encontramos una ecuación, un modelo matemático que no es muy conocido, el del volumen área por altura, pues eso nosotros ya sabemos que eso es verdad, que es así. No tenemos duda en eso. Pero cuando encontramos un modelo como este que está acá en función de otras variables y queremos saber si eso dimensionalmente es consistente, pues nosotros vemos las unidades de esas variables y vemos si corresponden a la unidad que están representando, ¿no? Eso es lo que se llama análisis dimensional. Obviamente para el volumen es muy fácil y uno diría, pues ¿para qué hago eso para el volumen, no? Pero como le digo, cuando llegue a la viscosidad, usted va a recordar lo que yo le estoy diciendo en este momento. ¿Listo? La densidad, matemáticamente, ¿cómo la representamos? La representamos por la letra ρ, y es la relación entre la masa y el volumen, ¿no? Entre la masa y el volumen. ¿Qué unidades tiene la densidad? Kilogramos sobre metro cúbico. M. Tiene unidades de kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque la masa está dada en kilogramos para el sistema internacional y porque el volumen, acabamos de verlo, tiene unidades de metro al cubo. Eso es, kilogramos por metro cúbico, entonces ese es el nombre de la densidad. Kilogramo sobre metro cúbico. Da pereza escribir todo eso, ¿no? Por eso es que están los símbolos. Entonces es K minúscula G entre metro al cubo. Listo. ¿Cuáles son las dimensiones entonces?
¿Cuáles son las dimensiones? M mayúscula sobre el de la 3. Ajá, muy bien. Entonces, simplemente tenemos que reemplazar. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Las dimensiones son dimensiones de kilogramo. ¿Cuál es la letra que representa el kilogramo o la letra que representa la masa? Y es la M mayúscula, ¿no? La M mayúscula. Dividido entre la que representa el volumen, que ya vimos que es L al cubo, ¿no? Entonces, L al cubo. Esto generalmente no se expresa de esta manera, sino que quitamos el denominador. ¿Y cómo quitamos el denominador? Pues simplemente lo colocamos en el numerador, pero necesitamos cambiarles el signo al exponente, ¿no? Entonces, en vez de escribir m sobre L a la 3, podemos escribir m por L a la menos 3, ¿no? Entonces, la dimensión es m por L a la menos 3. Eso es todo. ¿Ok? Listo. Bueno, vamos a saltarnos el caudal un poquito. Bueno, hagámoslo rápido. El caudal. El caudal generalmente lo representan por una letra Q en algunos libros, porque también Q en termodinámica, por ejemplo, es calor. Entonces, bueno, eso depende. ¿Cómo definiríamos o cómo se imaginan ustedes que podemos definir el calor? Volumen sobre tiempo. Velocidad por área. O bueno. Volumen sobre tiempo, exactamente. Volumen sobre tiempo. O velocidad, muy bien, porque la velocidad por el área me da volumen, ¿cierto que sí? Y me da tiempo. Entonces son dos formas de hacerlo. Fíjense que es interesante esto, gracias, porque, bueno, no vamos a confundir, esta B es de velocidad y esto es de área, esta B es de volumen y esta es de tiempo, ¿no? Cualquiera que sea las variables que utilicemos, necesitamos llegar a la misma definición o a las mismas unidades o a las mismas dimensiones, ¿no? Entonces, fíjese, si utilizamos caudal como volumen sobre tiempo, lo voy a escribir por acá, entonces el caudal debe tener unidades de volumen, que son metros cúbicos, dividido entre tiempo, que son segundos. Entonces son metros cúbicos por segundo. Si nosotros hacemos el mismo análisis para la segunda ecuación, que son velocidad por área, entonces fíjese que la velocidad se da en unidades de metros sobre segundo, ¿cierto? Y el área se da en unidades de metro cuadrado. Metro cuadrado por metro me da metro cúbico dividido entre segundo. Entonces fíjese que estas dos definiciones pueden representar al caudal porque tienen las mismas unidades, ¿ok? Entonces lo podemos calcular como velocidad por área o como volumen sobre tiempo, cualquiera de las dos. Y como tienen las mismas unidades, deberán tener las mismas dimensiones. ¿Cuáles serían las dimensiones para el caudal? Pues dimensiones de volumen, que ya vimos que es L a la 3, y dimensiones de tiempo. ¿Recuerdan qué letra le dimos al tiempo? Teta. Teta. O sea que esto me queda L a la 3 por teta a la menos 1. ¿Ok? Porque lo pasamos del denominador al numerador. Entonces aquí simplemente completamos otra vez metro cúbico sobre tiempo, o sea, sobre segundo. Entonces esto sería m a la 3 sobre s, dimensiones L a la 3 por teta a la menos 1. Listo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Fácil, ¿cierto? Sí, señor. Fácil, listo. ¿Podemos hacer el de la presión, por favor? Un minutico. Hacemos el de la presión. Hagan ustedes el de la presión. Acuérdense cómo se define la presión. Mire cuáles son las variables, cuáles son las unidades y cuáles son las dimensiones. ¿Listo? Un minutico. Aquí yo tengo ¿qué? Un relojito. ¿Dónde está? Aquí está. Les voy a dar un minuto para que lo hagan.
Listos. Entonces, vamos. ¿Cómo les dio la presión? ¿Con qué ecuación la...? Fuerza sobre metro cuadrado. Fuerza sobre metro cuadrado. Fíjate que Densidad, estás gravedad y altura. mezclando. Fíjate que estás mezclando dos cosas. Ok, Fuerza, sí, Newton sobre metro cuadrado entonces. eso. Pero entonces primero escribamos el modelo matemático. Porque Newton y metro cuadrado son unidades. ¿Sí se Fuerza dan cuenta sobre... que? Exactamente. Entonces fíjense que nosotros confundimos variables con unidades. ¿Ok? Entonces, fuerza sobre área son las variables que representan la presión. Por ahí alguien dijo densidad por gravedad por altura, creo. Sí, señor. Entendí. Esa es otra forma de representar la presión, ¿no? Rho por G por H hace referencia a la presión que ejerce un fluido, ¿cierto? Debido a la altura de ese fluido. Y fuerza sobre área también es de un fluido, pero o puede ser de un sólido también, ¿no? Pero bueno, son dos formas diferentes de hacerlo. ¿Qué unidades nos dio la presión? Profe, Dime. es que yo lo hice de otra forma, pero no sé si está bien. Vale, ya O miramos. sea, ok. Ya miramos cómo lo hiciste. ¿Qué presión? ¿Qué unidades de presión tenemos? Entonces, dependiendo de cuál de las dos ustedes utilicen, ¿no? Las dos nos deben dar igual. Utilicemos cualquiera. A ver, ¿qué unidades tiene la fuerza? Kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Listo, vale. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y ella de dónde sacó esas unidades? Pues porque la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Entonces la masa se da en kilogramos y la aceleración se da en metros sobre segundo cuadrado. Y eso lo vamos a dividir entre el área, que sería 1 sobre metro cuadrado. Por lo tanto, la presión debe tener unidades de. Entonces, ahí tenemos que hacer una reducción, ¿no? Entonces, este metro que está en el numerador, lo cancelamos con 1 que esté en el denominador. Y nos queda kilogramos sobre metro por segundo cuadrado. ¿Ok? Esas serían las unidades. Y a esa unidad de presión, en el sistema internacional, le damos un nombre, ¿cierto? Le damos un nombre. ¿Se llama cómo? Pascal. Pascales, muy bien. Eso se llaman pascales, una P mayúscula, una A minúscula. Entonces aquí el nombre se llama Pascal, ¿cierto? Y es una P mayúscula y una A minúscula. Un pascal es 1 kilogramo sobre metro segundo cuadrado. Ok. ¿Y cuáles son las dimensiones de la presión? M, L a la menos 1, teta a la menos 2. Muy bien. Perfecto. Ya veo que ustedes manejan eso. ML a la menos 1, teta a la menos 2, que simplemente reemplazar. Kilogramos es M. En el denominador está el metro, que es longitud. Como lo paso al numerador, queda L a la menos 1. Y teta a la 2 en el denominador queda como teta a la menos 2 en el numerador. Entonces simplemente lo colocamos acá. M por L a la menos 1 por teta a la menos 2. Ahora sí. Karin, cuéntame tú cómo lo hiciste. No, sí, se lo había hecho así, solo que me había confundido. Pero Ok, sí me dio así. listo, perfecto. Eso es todo, muchachos. Entonces, fíjense que sea cual sea el modelo matemático que conozcamos que representa una variable, nosotros podemos hacer esto que se llama análisis dimensional y verificar si las unidades son las correctas y las que representan a esa variable, ¿no? Esto es mucho más, o sea, esto es sencillo, ¿no? Analizar las unidades de la presión, pues es sencillo, ¿ok? Pero eso nos sirve, por ejemplo, para los gases. Cuando hablemos de gases, vamos a utilizar unos modelos matemáticos para gases reales, por ejemplo, el de la ecuación virial, ¿no? Y entonces la ecuación virial se escribe como Z es igual a P por B sobre RT, y eso es igual a 1 más P sobre B más C sobre B cuadrado más D sobre B al cubo más, ¿ok? Eso es un modelo matemático. Entonces,
¿Para qué me sirve el análisis dimensional? Eso lo vamos a hacer cuando veamos gases. ¿Qué unidades tiene B? ¿No? ¿Qué unidades tiene B? Entonces, haciendo esto mismo que estamos haciendo acá, nosotros podemos deducir cuáles son las unidades de B, cuáles son las unidades de Z, qué unidades tiene Z, ¿no? Entonces, eso es importante cuando las ecuaciones o los modelos matemáticos son más complejos. Obviamente, presión igual a fuerza sobre área es algo muy sencillo por hacer, ¿no? Entonces, digamos que la aplicación del análisis dimensional lo vamos a ver un poquito más adelante. Cada vez que veamos un modelo matemático, yo les voy a preguntar por el análisis dimensional. El análisis dimensional se hace básicamente como estamos haciendo acá, solamente que esto pues son bastante sencillas, ¿no? Entonces, para avanzar un poquito y pues para dejarles un poquito de trabajo, ustedes por favor me van a llenar la tabla, van a buscar cómo se hace para la energía, para la viscosidad y para la capacidad calorífica, ¿ok? Tienen que buscar un modelo matemático, ¿no? Tienen que buscar un modelo matemático. ¿Cómo se representa la energía? Bueno, hay muchas formas de energía. ¿Cuál modelo matemático? Dime. Fuerza por distancia, ¿no? No te entendí, Tania, perdón. ¿El modelo matemático para la energía no es fuerza por distancia? Puede ser, es uno de ellos. Eso se llama trabajo. Pensaba en presión volumen. Puede ser presión por volumen, muy bien. También se llama trabajo, exacto. Puede ser energía cinética, puede ser energía potencial, puede ser calor. Hay muchas formas. Fíjese nomás, para el caudal aquí encontramos 2, para la presión 2. Para la energía hay muchas formas, entonces pueden buscar un modelo. Lo interesante del análisis dimensional es que sea cual sea el modelo, tienen que llegar a las mismas unidades, ¿no? Busquen Profesor, ¿estamos hablando de viscosidad cinemática o viscosidad dinámica? Generalmente cuando hablamos de viscosidad dinámica, ¿no? Solamente. Cuando se habla solo viscosidad, es viscosidad dinámica. Ya cuando se quiere hablar de viscosidad cinemática hay que especificar. Pero bueno, gracias por la aclaración. Esto es dinámica. Listo. Y la capacidad calorífica. Entonces, busquen modelos matemáticos que representen o tengan esas variables dentro de las ecuaciones, dentro de los modelos, y miren cómo hacen el análisis dimensional y completen la tabla. ¿Listo? Eso lo vamos a revisar la próxima clase. Entonces, por favor, Tania, me acuerdas que al inicio de la clase vamos a revisar esa tablita para ver cómo les fue con eso. Gracias, Tania. Muy amable. Eso es. Entonces, bueno, eso es simplemente una idea. Entonces, claro, yo hice las más fáciles, como siempre dicen, ¿no? El profesor hace las más fáciles y nos deja las más difíciles. Entonces, ahí están. Entonces, sobre todo quiero ver el de la viscosidad, ¿no? Que es un poquito más complejo. Y las analizamos y vemos cómo es, ¿no? Si hay dudas, pues las resolvemos, evidentemente. Eso sería. Listo. Hasta ahí sería el tema de las unidades. Para introducir un poquito lo del análisis dimensional. Listo. Por otra parte, tenemos algo que se hace con mucha frecuencia en estequiometría, en termodinámica, bueno, en todas las asignaturas, y es hacer conversiones. Las conversiones hacen parte del análisis de los ejercicios siempre, ¿no? Y las conversiones se hacen porque medimos con ciertos instrumentos que están calibrados en unas unidades y con ciertos instrumentos que están calibrados en otras unidades, entonces necesitamos hacer conversiones. Eso es lo natural, ¿no? ¿Qué es lo otro natural? Que nosotros hacemos mediciones de magnitudes muy grandes, entonces en vez de escribir un número gigantesco, entonces en vez de ello utilizamos algo que se llaman los prefijos de cantidad, ¿no? Los prefijos de cantidad. Es algo que se hace con mucha frecuencia y yo solo quiero recordarles que existen y que no vayan a tener ningún problema cuando tengan que usarlos, ¿no? Es simplemente un repaso que me parece muy importante hacer. ¿Listo? Entonces, los prefijos de cantidad se utilizan cuando las magnitudes que medimos son muy grandes o son muy pequeñas, ¿no? Entonces utilizamos una letra que simboliza
una cantidad muy grande o una cantidad muy pequeña, ¿no? Si nosotros hablamos de la unidad fundamental, ¿cierto? Por ejemplo, el gramo, ¿cierto? El gramo, G, entonces nosotros sabemos que, bueno, que el símbolo evidentemente es G y que la equivalencia es 1 por 10 a la 0, es decir, 1 gramo, esa es la unidad fundamental. Entonces, si yo quiero expresar cantidades mucho más grandes, pues yo utilizo prefijos, ¿no? Esto suena raro, pero con el gramo, ¿no? Con el metro no suena raro, pero nosotros podemos tener en decámetros, ¿no? Decagramos creo que nunca utilizamos, pero podemos utilizar un prefijo que se llame deca, ¿cierto? Hecto, kilo, ¿cierto? Pues kilogramo es mucho más, nos suena como más amigable que hectogramo, ¿no? Algunos prefijos. Generalmente para valores grandes de masa siempre se utiliza el sistema inglés, ¿no? Como tonelada. Puede ser, aunque la tonelada no es tanto que pertenezca al sistema inglés, ¿no? Porque la unidad de medida en el sistema inglés son libras. Entonces, bueno, tonelada es una equivalencia también, pero bueno, sí. Puede ser que utilicemos toneladas para expresar un número muy grande o podemos utilizar un prefijo de cantidad, ¿no? Que se basa en expresar el número en potencia de 10, ¿no? Utilizando potencias de 10. Entonces, podemos tener deca, hecto, kilo. ¿Cuáles siguen hacia arriba? Mega, ¿cierto? Luego sigue. Giga. Muy bien. Ajá. Entonces, ese es el orden, ¿no? Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, petahex. Y hacia abajo tenemos, por ejemplo, el deci, centi, mili. ¿Cuál sigue? Micro. Micro. Y sigue el Nano. nano. Y el pico. Pico. Femto. El ato. Hay otros, ¿no? Hay otros dos por debajo de ellos y hay otros dos por encima de ellos, ¿no? Bueno, ahí la tabla me alcanzó para eso. Y entonces es muy común utilizar estos prefijos de cantidad y es muy común hacer conversiones y por eso solo queríamos recordarlos, ¿no? Y recordar que se escriben de forma correcta, ¿no? Entonces, decigramo, aunque uno nunca habla de decigramo, pues sería una D minúscula, una G, centigramo, miligramo, eso sí es una unidad que conocemos, ¿no? Miligramo, se escribe de esta manera. Micro es con la letra mu, ¿ok? Nano, N, pico, una P minúscula, porque puede ser peta, pero si es P minúscula, pues es picogramos, femtogramos y atogramos, por ejemplo, si la unidad es gramos, ¿no? Aquí podemos cambiar por julios, entonces serían milijulios o megajulios o terajoules o como sea, ¿no? Entonces, dependiendo de la unidad. ¿Cómo escribo decagramos si ya utilicé la D para representar el deci? Puede ser mayúscula, ¿cierto? Y en algunos libros le colocan después una A para decir que es deca. Algunos libros, no todos. Entonces puede ser DAG o D mayúscula G. El hectogramo sería mayúscula o minúscula la H. Pues minúscula, porque no hay. Ahí va mayúscula. Y el kilo, dijimos que era una K minúscula, ¿ok? Porque la K mayúscula está reservada para la unidad Kelvin. Entonces, esa K de kilo debe ser minúscula. ¿Listo? Las demás pues no tienen problemas. Mega son mayúsculas, ¿cierto? La unidad tera, ¿en qué ámbito se utiliza, muchachos? Es una unidad muy utilizada últimamente, ¿no? En energía, teravatios. Puede ser. En el almacenamiento también. Almacenamiento de archivos. En el almacenamiento de información como los terabytes, ¿no? Exactamente. Entonces,
ya vamos en las teras, ¿no? Hace unos años, no sé más o menos cuántos, lo que uno compraba en un computador era del orden de las gigas, ¿no? Un disco duro de 500 gigas, ¿no? Ahora casi que todos son de terabytes, ¿no? Entonces, bueno, eso se utiliza. Y desde el punto de vista microscópico o nanométrico, ¿cierto? Entonces, en ingeniería sintetizamos materiales a la escala nano, ¿no? Entonces, sintetizamos nanohojas, nanotubos, nanoesferas, depositamos nanopartículas de catalizadores sobre ciertos soportes, ¿ok? Entonces, fíjese que esos prefijos de cantidad pues son bastante utilizados, ¿no? ¿Cuáles serían sus equivalencias, ¿no? Cuando yo no me sé las equivalencias, yo puedo construir esa gráfica o esa tabla mejor, ¿no? Obviamente si me sé en orden los prefijos, si no, pues va a ser imposible, ¿no? Ahorita como estamos en la virtualidad y esas cosas, pues es muy fácil acceder a prefijos de cantidad por internet y encontrarlos, ¿no? Pero en la oportunidad de que no tengamos a la mano internet o no tengamos un libro, pues a veces la didáctica funciona y funciona bien, ¿no? Entonces aquí podemos colocar 1 por 10 a la menos 1, 1 por 10 a la menos 2 y 1 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Hasta ahí no hay ningún problema porque va de 1 en 1. A partir del tercero, ¿cierto? ¿Con qué frecuencia cambia el exponente? 3. Cada 10 a la menos 3. De 3 en 3, entonces vamos por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 9 y así sucesivamente, ¿no? Eso sería. Ok, sin problema. Eso es solamente para recordarlo, para que ustedes no tengan problema de hacer conversiones cuando tengamos que hacerlas, etcétera, etcétera. Y hacia arriba, pues es lo mismo, ¿no? 1 por 10 a la 1, 1 por 10 a la 2, 1 por 10 a la 3. Y de la tercera vamos de 3 en 3. Entonces mega ya sería por 10 a la 6 y sucesivamente, ¿no? Entonces podemos llenar esa tabla de esa forma. Yo creo que ustedes no tienen inconveniente con eso, sin embargo, es importante recordarlo, ¿ok? Ok, listo. Entonces, en estequiometría, por ejemplo, es muy común. Profe, Dime. qué pena. Es que en la parte de hexa lo que va a 10 a la 18. Sí, gracias, muy amable. Sí, me había equivocado. En estequiometría es muy común pasar, por ejemplo, de kilogramos a gramos. Es una conversión que hay que hacer casi obligatoria siempre. Pasar de moles a milimoles o a kilomoles. Entonces, generalmente se utiliza de esa manera, ¿no? Entonces, digamos que por eso hay que colocar los prefijos de cantidad ahí, ¿no? Entonces, pasar de densidades de kilogramos por metro cúbico, hay que pasarla a gramos por mililitro o a gramos por centímetro cúbico. Entonces, ahí están los prefijos siempre presentes y tenemos que saber hacerlo, ¿no? Un ejercicio muy sencillo, ¿ok? Un ejercicio muy sencillo, por ejemplo, es como transformar volumen, ¿no? Que es como la parte un poquito más compleja de hacer la transformación. Por ejemplo, si queremos pasar 10 metros cúbicos a centímetros cúbicos, que es una conversión que generalmente se hace, ¿no? Es muy común hacerla, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es muy fácil, ¿no? Partimos del número 10 metros cúbicos y voy a hacer una relación, un factor de conversión, ¿no? En ese factor de conversión, obviamente, los metros cúbicos deben estar en el denominador porque yo necesito cancelar estos metros cúbicos con estos metros cúbicos, ¿cierto? Y en el numerador, pues nosotros colocamos los centímetros cúbicos, ¿cierto que sí? Debería ser así, de esa manera. Como nosotros tenemos, dime. Pues yo siempre lo leo al cubo. Sí, exactamente, por allá voy. Como nosotros tenemos una tabla que tiene conversiones lineales, lo que tenemos en la tabla son conversiones lineales, no cúbicas, entonces
Bueno, lo que uno haría normalmente es esto, ¿no? Si uno tiene la equivalencia en una tabla de conversiones, pues la escribe ahí, no hay ningún problema. Pero si nosotros vamos a utilizar esta tabla, así como dice Tania, pues entonces lo que yo tengo acá es lineal. Ya la unidad no es gramos, sino que es metros, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo acá en equivalencias son entre metros y centímetros, ¿no? Que para poder transformarlas a cúbicas, pues yo tengo que elevar todo lo que vaya a colocar dentro de ese paréntesis, lo tengo que elevar al cubo para poder cancelar las unidades, ¿no? Bueno, supongamos que fuesen lineales, simplemente si son cúbicas se elevan al cubo, si son cuadráticas se elevan al cuadrado y eso es la forma de hacerlo. Pero ¿qué relación hay entonces entre metros y centímetros? Pues es muy sencillo. Entre las dos unidades que tengo acá, yo voy a llamar 1 a la unidad más grande. ¿Cómo así a la unidad más grande? ¿Qué es más grande, 1 metro o 1 centímetro? Evidentemente 1 metro es más grande. Y a la unidad más pequeña le voy a dar el número 10 porque es la potencia que necesito, ¿no? Y cuando yo le digo 1 a la unidad más grande y 10 a la unidad más pequeña, el exponente del 10 siempre es positivo. Entonces no tengo que amargarme la vida diciendo si bajo, si subo, es positivo, es negativo, nada. Simplemente 1 a la unidad más grande, 10 a la unidad más pequeña. Y miro cuál es la equivalencia que hay. Entonces, entre metro y centímetro, ¿cuántos exponentes hay? Entonces, obviamente hay 2 exponentes. Entonces, simplemente solo coloco el 2. Y eso es todo. Para que sean cúbicas, todo lo tengo que elevar al cubo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir todo elevado al cubo? Pues lo mismo que decir 10 a la metros cúbicos por 10 a la 2 elevado al cubo por centímetro al cubo dividido entre 1 al cubo por metro al cubo, ¿no? Eso es lo que quiere decir todo elevado al cubo. Entonces, bueno, yo sé que ustedes saben eso, pero hay que recordarlo a veces porque uno ve ciertas cosas que los estudiantes hacen y lo hacen mal, ¿no? De cosas básicas como esta. Entonces, simplemente hago ese cálculo, ¿no? ¿Cuánto me daría ese cálculo? Sería 10 a las 7 centímetros cúbicos. 1 por 10 a la 7. Muy bien. 1 por 10 a la 7 centímetros cúbicos, ¿no? Algo así como 10 millones de centímetros cúbicos, ¿no? Algo así como 10 millones de centímetros cúbicos son 10 metros cúbicos. Entonces, pues, utilizar esa tablita, pues, debe ser así tan sencillo. No debe costarle a usted absolutamente nada, ¿no? Hacer esas transformaciones, porque se supone que eso usted ya lo sabe hacer, ¿no? Simplemente era para recordar. Recuerde que estamos haciendo un repaso así gigante y muy rápido. Si usted siente que usted todavía no domina ese tema, lo invito a que busque un libro o consulte en internet y haga algunos ejercicios para que en el momento que tengamos que hacerlo, no vaya a ser un problema, ¿ok? Eso sí. Dime. Sobre eso, ¿qué libro nos recomienda para sacar la tabla de conversión así que esté bien completa? En realidad, yo no tengo así como una tabla de conversiones porque generalmente yo me la sé, la mayoría me la sé tanto que las he usado, ¿no? Entonces, si tengo que pasar de metros a libras, yo me sé la conversión entre pascales y milímetros de mercurio. Entonces, bueno, sí hay por ahí libros que tienen compendios de conversiones, pero pues yo la verdad no tengo uno ni sabría decirte dónde hay. No. Simplemente las unidades que vamos manejando, como generalmente se usan las mismas conversiones, uno se las va aprendiendo de tantas veces que las hace, ¿no? Si hay que buscarla en internet, la buscamos. En el caso de que no la conocemos, pues la buscamos. Yo creo que por eso no hay ningún problema, ¿no? Si necesitamos consultar alguna conversión, la consultamos. Pero en realidad no sabría decirte dónde hay así conversiones, un libro de solas conversiones o cosas así, ¿no? Entonces no sabría decirte. Bien. Ok, eso es con respecto a las unidades. Pasemos a algo un poquito más interesante, ¿no? Pasemos a algo un poquito más interesante. Y es que vamos a hablar de sistema, ¿ok? Vamos a hablar de sistema. Entonces, ¿qué noción tienen ustedes de sistema? ¿Qué es un sistema? ¿Qué componentes tiene un sistema? ¿Qué clasificación tiene un sistema? ¿Listo? Entonces, vamos a ver quién nos quiere ayudar. Yo había investigado. Dale.
encontré que sistema, pues más que todo sistemas, la definición se usa sobre todo en termodinámica. Y se define como la parte o porción del universo que está siendo estudiada. Muy bien. Y pues esta tiene... Dale. Y pues también encontré que tiene 3 tipos. Existen 3 clases, el cual es aislado, cerrado y abierto. Y pues se clasifican de acuerdo a si transfieren o intercambian o no materia o energía con los alrededores. Muy bien. Profe, yo encontré además de los 3 uno más que es sistema adiabático, que es sin materia y no energía. No sé si... Bueno, sí, pero no tanto es un sistema, es un proceso. Lo adiabático se relaciona más a un proceso que a un sistema. Un sistema puede ser, bueno, vamos a verlo, pero cuando hablamos de adiabático, más que todo es un proceso que no intercambia calor. No hay intercambio de calor, ¿ok? No de energía, sino de calor. Específicamente, transferencia de calor no hay en un sistema adiabático, pero generalmente no llamamos sistemas adiabáticos, sino procesos adiabáticos, ¿ok? Entonces, bueno, eso les van a enseñar un poquito en termodinámica cuando vean su curso de Termo 1. Y bueno, como dice Dana, ¿es tu nombre? Es que no me aparece todo el nombre aquí en la pantalla. El sistema básicamente es eso. ¿Qué es un sistema? Un sistema es esto. ¿Qué es eso? Es una porción del universo que yo escojo arbitrariamente. ¿Y para qué lo escojo? Porque yo quiero estudiar esa porción del universo, ¿no? Entonces, a eso es lo que llamamos sistema. Un sistema es una porción del universo que se escoge arbitrariamente con el objetivo de estudiar. Eso es un sistema, ¿ok? Entonces, cualquier cosa puede ser un sistema, siempre que sea un espacio o una porción del universo, ¿ok? Ese sistema tiene, en realidad, 3 componentes, ¿no? El sistema se conforma en sí por el sistema, o sea, la masa que está dentro de lo que yo delineé, ¿cierto? ¿Qué otra cosa tiene? ¿Qué otro componente tiene un sistema? El sistema en sí es uno de los componentes, los límites o las fronteras. Los alrededores. Límites o fronteras y los alrededores. Muy bien. Alrededores. Los alrededores, ¿ok? ¿Dónde están los alrededores? Pues todo lo que no es el sistema son los alrededores. Todo lo que está fuera del sistema, pues son los alrededores. ¿Y cuáles son los límites o las fronteras del sistema? ¿Cuáles son los límites o las fronteras del sistema? Pues son... El sistema del medio. Muy bien, lo que separa el sistema de los alrededores. Entonces, esa línea que puede ser imaginaria o que puede ser real, ¿no? Esta línea que yo coloqué ahí para delimitar mi sistema, pues eso es la frontera del sistema o los límites del sistema, ¿ok? Esos son los componentes del sistema, ¿listo? Los alrededores son tan importantes como el sistema mismo. Y los límites juegan un papel muy importante en el sistema. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de límites que yo tenga en mi sistema, yo voy a poder clasificar el sistema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la clasificación? ¿Cómo lo clasificamos? Entonces, hay 3 clasificaciones, como ya lo mencionó su compañera, y está el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. ¿Listo? Esos son los 3 tipos de sistemas que tenemos. Y como ella muy bien lo mencionó, el sistema abierto es aquel sistema que intercambia masa y energía. ¿Con quién intercambia masa y energía? Con los alrededores. Con los alrededores. Entonces a nuestro sistema generalmente le colocamos una flecha de esta manera que indica la entrada de masa, por ejemplo ME puntico o E sub E puntico.
¿sí? M, masa, E de entrada, el punto sobre la variable, ¿qué significa? Flujo. Puede significar flujo. Flujo, o sea, por unidad de tiempo. Masa por unidad de tiempo, o sea, flujo másico. M puntico que sale o E puntico que sale, ¿no? Entonces, hay un flujo que entra de masa y que sale de masa. Hay una energía que entra y una energía que sale, ¿no? Entonces, cuando intercambiamos masa y energía con los alrededores, a eso lo llamamos un sistema abierto. Entonces, fíjese que los alrededores son tan importantes como el sistema, porque si no hubiesen alrededores, pues el sistema no interacciona. Y si el sistema no interacciona, pues al sistema no le pasa nada. Y si al sistema no le pasa nada, pues ¿qué voy a estudiar? Pues no estudio nada, porque si no le pasa nada, pues no puedo estudiar nada. Entonces, los alrededores son tan importantes como el sistema mismo, ¿ok? Los alrededores son los encargados de perturbar al sistema, ¿no? De hacer lo que se mueva, de hacer lo que sea dinámico, ¿ok? De hacer lo que cambie, ¿no? Entonces, yo voy a hacer ustedes van a hacer mi sistema, yo voy a hacer su alrededor, yo los voy a estar perturbando continuamente, los voy a estar molestando continuamente, con el único objetivo de que avancemos en el conocimiento de la ingeniería química, que en este caso se llama estequiometría, ¿no? Entonces, esa va a ser mi función. Yo voy a estarlos molestando todo el semestre, preguntándoles todo lo que pueda preguntarles. Y entonces los alrededores son eso mismo, los encargados. ¿Listo? ¿Cómo es que entonces definimos a un sistema cerrado? La masa permanece constante, pero existe intercambio de energía. Intercambia solo quiere decir únicamente energía, ¿no? Pero no más. Intercambia solo energía, pero no más. ¿Ok? Y el aislado, por puro descartes, ¿qué sería? Intercambia ni masa, ni materia, ni energía. Exactamente. No intercambia masa ni masa es M minúscula. No intercambia masa ni energía. ¿Listo? No intercambia ni masa ni energía. Abierto, masa y energía. Cerrado, solo energía. Aislado, ni masa ni energía. Esa sería la clasificación. ¿Listo? Ok. Entonces yo coloqué por aquí unas imágenes para que analicemos estos sistemas. ¿Listo? Para que usted me diga entonces dónde los clasificamos. ¿Cuál es la clasificación? La primera gráfica que tenemos es una tobera. Voy a moverla un poquito aquí para arriba para poder escribir en la parte inferior. Entonces, la primera que tengo es una tobera. ¿Listo? Aquí hay una flecha, ¿sí? Que indica la entrada de masa. Entonces, llamemos esto M puntico E. ¿Listo? ¿Cómo sé que entra masa? Pues porque una tobera es simplemente como una tubería, solamente que su sección no es cilíndrica, sino que es cónica, ¿no? Entonces yo sé que por ahí entra un fluido y de ahí sale un fluido. ¿Alguien sabe para qué se utilizan las toberas? Se usan en fundición. ¿Para qué se utilizan? Para liberar energía del sistema. Cuando se va a vertir algún tipo, de ejemplo, hierro colado. Bueno, puede ser. Y también para acomodar el residuo que para hay. acelerar el fluido, ¿no es? O sea, convierte la energía térmica que tiene en energía cinética. Así es, tal cual. Lo que busca es modificar la velocidad y la presión del fluido, y esa modificación de velocidad puede verse traducida en un intercambio de calor, también, como lo mencionaba el compañero. Entonces, puede ser para las dos. ¿Listo? Entonces, lo que yo busco en esa tobera es modificar la velocidad y la presión de un fluido, en esencial eso, ¿no? Que eso conlleve a una transferencia de calor, podría ser, ¿ok? Pero si yo coloco, por ejemplo, las fronteras del sistema y las recubro con un material aislante térmicamente, pues voy a impedir el paso de la energía. Entonces, eso depende de la aplicación, así como decía el compañero, que se utiliza para el hierro colado, también se utiliza simplemente para aumentar la velocidad de un fluido, ¿no? Podría ser, o la presión de un fluido.
Entonces, depende de la aplicación, pero pueden ser las dos. Ok. Este tipo de sistema, entonces, ¿cómo lo clasificaríamos? Vamos a preguntarle a Sebastián. Sebastián, ¿cómo clasificaríamos este sistema? ¿Será un sistema abierto? ¿Será un sistema cerrado? ¿O será un sistema aislado? Un sistema abierto siempre y cuando no tenga nada que no permita el flujo de calor. Un sistema abierto siempre y cuando no permita el flujo de calor. Permita, siempre y cuando. ¿Permita? Ok. ¿Qué dice Valentina? Valentina Lazo. ¿Estás de acuerdo con Sebastián? Sí, profe. Sí. O sea que la única forma de energía que debe intercambiar el sistema es calor para que se llame abierto. No. No, ¿cierto? Entonces, simplemente es un sistema abierto porque intercambia energía y masa, ¿no? No importa la forma de la energía. Recuerde que la energía puede ser trabajo, puede ser calor, energía cinética, energía potencial, energía interna, cualquiera de esas formas de energía, o más, energía solar, energía eléctrica, ¿ok? Entonces, aquí no me dice qué tipo de energía tiene que intercambiar con los alrededores, ¿no? Entonces, no es necesario decir, es un sistema abierto si permite el paso del calor, no, porque si no intercambia calor, sigue siendo un sistema abierto, ¿no? Así yo le coloque en las fronteras un material aislante desde el punto de vista térmico, sigue siendo un sistema abierto. No porque transfiera o no transfiera calor, es abierto o no. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si yo, por ejemplo, digo que solamente entra masa y sale masa, ¿sigue siendo un sistema abierto? Juan Pablo, vamos a preguntarle a Juan Pablo Argüello, creo. Que es el apellido. Señor. Si yo digo que en esta tobera solo entra y sale masa, ¿sigue siendo un sistema abierto? Sí, profe. ¿Sí? Creería yo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí, Juan Pablo? Porque... Porque, pues, digamos que no se puede clasificar en los otros dos sistemas. O sea, en aislado no intercambian ni masa ni Bueno, puede energía. ser. Pues yo tengo ¿Vale? otra idea. ¿Vale? Esa es válida, Juan Pablo. Puede que no lo puedo poner en otro lado. Si no hay ningún sistema que diga que solo se intercambia masa. Puede ser. Bueno, no es tan válida, pero puede ser, puede ser. ¿Ok? ¿Cuál sería la correcta, la indicada, la que sí me da la respuesta? Por ahí alguien quería opinar. Pues la materia conlleva una energía, que sería la energía interna, y en realidad cuando se intercambia masa también se intercambia energía. Muy bien, Tania. ¿Tú cómo sabes eso? Pues solo me dio la idea porque usted dijo energía interna y yo dije, sí, ya es. Claro que sí. Muy bien, exactamente. La materia, por el simple hecho de existir, contiene energía y esa energía se llama energía interna. ¿Ok? Entonces, no pierdan de vista que la materia está hecha de átomos, ¿no? La materia está hecha de átomos. ¿Y cómo les enseñaron a ustedes a dibujar un átomo o a esquematizar un átomo? Cuéntenme, por favor. ¿En primaria? ¿En primaria? No, creo que en primaria no nos enseñan a dibujar un átomo, sí. En química, bueno, en química, ¿cómo les enseñaron a dibujar un átomo? ¿Cómo podemos visualizar? ¿Cómo es la estructura de un átomo? El núcleo y los orbitales. Ok, tenemos un núcleo, ¿cierto? Ok. ¿Qué hay en ese núcleo, Neil? Pues según aprenden. Es que según porque ya nos enseñaron cómo se forma aquí en la universidad, pero en el colegio nos expresaron que era así de forma, que era como unas onditas y ahí estaban los electrones, pero como nos enseñaron acá es una nube. Una nube. En el núcleo no están los electrones. Bueno, pero póngale cuidado, Neil, que la pregunta no estamos hablando todavía de las nubes, pero ya vamos para las nubes. En el núcleo, ¿qué hay en el núcleo? Ya vamos para las nubes. Neutrones y protones. ¿Cierto? En esencia, protones y neutrones. Ya sabemos que hay otras partículas
diferentes a los protones y neutrones, pero bueno, no nos vamos a ir hasta allá. Hay protones y hay neutrones. Ahora sí, Neil, ¿cómo es el cuento de las nubecitas? Pues que no es como lo expresan como en el colegio, que se ve unidimensional, ¿sí? ¿Cómo? Sí, que se ven los átomos, los electrones de forma plana, que solamente dan círculos, sino que es una nube de electrones que pasan por todo lado, ¿sí? ¿Y cómo se llaman esas nubes que pasan por todos lados? Ahí se me olvidó. ¿Quién le quiere ayudar? ¿Las órbitas? Las órbitas. ¿Sí? ¿Se llaman órbitas? Bueno. Orbitales. Órbitales. ¿Qué diferencia hay entre una órbita y un orbital? ¿O es lo mismo? Que los orbitales son en donde se ubican los electrones, pero órbita como tal significa que algo está como girando sobre un eje específico. Muy bien. Que tiene una trayectoria definida. Ser. También los electrones. Muy bien. Muy bien. Una órbita es simplemente una trayectoria definida, como dicen, ¿no? Y un orbital o nube electrónica, ¿cierto? También se llama nube electrónica. ¿Qué es? Es donde están los electrones, así está muy bien. Esa es la definición. ¿Dónde están los electrones? En realidad es la nube de probabilidad donde podrían estar los electrones, ya que ellos se mueven aleatoriamente. Exactamente. Recuerde que la teoría, la mecánica cuántica, nos dice que un orbital es el lugar más probable donde podemos encontrar un electrón. Y eso se llama nube electrónica. Nube electrónica es como el espacio donde tenemos la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el sistema abierto, cerrado, aislado? Pues mucho. Porque si la materia está hecha de átomos y los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, ¿cómo es que los electrones se encuentran moviendo alrededor del núcleo? Porque ellos en realidad se mueven por energía electrostática. Pues porque tienen energía, o sea, la materia está hecha de energía. El simple hecho de que exista el átomo, inmediatamente nosotros le asignamos una energía al movimiento de los electrones o al movimiento de las moléculas, porque las moléculas pueden rotar, las moléculas pueden vibrar. Cuando un átomo está unido a otro átomo, que es una molécula, ellas en ese enlace se pueden ensanchar o se puede acortar, y todo eso es energía, todo es energía. Y a esa energía nosotros en termodinámica la llamamos energía interna, ¿no? Energía interna. Entonces la masa, por el simple hecho de existir, se llama energía interna. La masa tiene energía debido al movimiento de sus electrones, debido a la vibración de sus moléculas, etcétera, etcétera. Entonces, si yo digo que a un sistema solo entra masa, en realidad no solo está entrando la masa, sino que también está entrando energía. ¿En qué forma? En forma de energía interna. ¿Ok? Entonces, lo que decía Tania es verdad. El simple hecho de que la masa entre también está entrando energía. ¿Ok? Entonces, pero esto no se generaliza. O sea, para efectos prácticos, ¿esa energía no se desprecia? No, no se desprecia. Cuando entren en termodinámica y hagan un balance de energía en un sistema cerrado, se van a dar cuenta que ustedes multiplican la masa de entrada por la energía interna, o mejor, la masa en el estado 1 por la energía interna en el estado 1, menos la masa 2 por la energía interna 2, y eso puede ser igual a el calor menos el trabajo, ¿no? Que se llama primera ley de la termodinámica. Eso no se desprecia, absolutamente no. ¿Ok? Y si es un sistema abierto, entonces ustedes escriben masa masa de entrada por entalpía de entrada, menos masa de salida por entalpía de salida, más calor menos trabajo es igual a 0. Y eso se llama primera ley de la termodinámica, solamente que es para sistemas abiertos, donde la entalpía es igual a la energía interna más P por B, ¿no? Entonces ahí está la energía interna. Eso no se quita, no señorita, ahí está siempre la energía y esa energía no se desprecia, nunca. Ok, entonces creo que por efectos prácticos así nos lo enseñaron en introducción. Sí, claro, es que en introducción no te pueden explicar
Es como cuando tenemos 5 años y el niño nos pregunta, ¿y cómo se hacen los bebés? Entonces uno dice, no, es que la cigüeña viene y me lo deja, ¿cierto? Ahí no podemos decirle cómo se hace un bebé. Entonces, en la introducción no les pueden decir la energía interna, no les pueden hablar de la primera ley, porque necesitamos muchas bases y muchos conceptos para poder entender un balance de energía, ¿ok? Precisamente en el colegio mucho menos, ¿cierto? Entonces nos lo explican de forma en que nosotros podamos entender. Entonces a nivel del colegio nos lo explican de una forma, a nivel de la universidad en primer semestre de otra forma, y en la medida que vamos avanzando y acumulando conocimiento, pues nosotros nos vamos dando cuenta que las cosas son un poco diferentes a como nos las cuentan, ¿no? Son un poquito diferentes a como nos las cuentan. Después usted se va a dar cuenta que por ejemplo, hablando de la estructura atómica, nadie ha visto un átomo, muchachos. Nadie lo ha visto porque es una cosa muy pequeña. Simplemente es una teoría que me permite explicar cómo sería un átomo. Pero por allá un señor, que me gusta mucho la definición de electrón y del modelo de este personaje muy conocido, de Heisenberg, y para Heisenberg, si usted lee qué dice Heisenberg de los electrones, para Heisenberg los electrones no son partículas, para Heisenberg los electrones son ondas. Por eso Heisenberg dice que los electrones no se mueven de forma circular alrededor del núcleo, sino que se mueven en forma de una onda. ¿Sí? ¿Vieron eso o no vieron eso en química? Sí, profe. Entonces, para Heisenberg, un electrón no es una partícula, sino que es una onda de energía. ¿Ok? Y Heisenberg dice que para él, después de estudiar tanto en la estructura del átomo, él dice que el átomo es tan complejo y el átomo es tan intrigante que nosotros simplemente tenemos la incapacidad de hacernos una imagen de él, ¿no? El átomo se comporta tan extrañamente, tan complejo, que simplemente no podemos tener una imagen del átomo, ¿no? Es muy interesante la conclusión de que llega Heisenberg. Obvio, a nosotros nos dicen que esto es un átomo, que esto es un átomo. Sí, pero es un modelo, simplemente es para intentar entonces explicar que hay ciertos átomos, ¿cierto? Y que cierto átomo cuando pierde un electrón, entonces se vuelve un ion, ¿cierto? Un ion, ¿cierto? Cargado positivamente, porque el electrón que estaba ya en el último orbital se perdió, etcétera, etcétera. Es una forma de explicarnos cómo es un proceso químico, ¿no? Pero en realidad nadie ha visto un electrón, nadie ha visto un átomo. Entonces es una forma en que podemos entender la naturaleza, ¿no? Y en que nos damos la manera de cómo transformarla, ¿no? Al final, esas teorías funcionan y son aceptadas porque nosotros podemos producir microprocesadores, ¿no? Y los microprocesadores trabajan según la mecánica cuántica, según cómo lo describe la mecánica cuántica. Entonces, al final, uno dice, pues, deberá ser así porque funciona, ¿no? Porque funciona. Entonces, tengan en mente un poquito eso, ¿no? Muchachos, de que no es tan así como nos lo pintan, ¿no? Es que usted a medida que va conociendo y va acumulando conocimiento, usted va diciendo, pues es que esto tampoco es que sea tan así, ¿no? Entonces, bueno, es básicamente eso, ¿no? Es una imagen de lo que creemos que es un átomo, ¿no? Y pues esas personas que son súper inteligentes, pues de alguna manera han creado esas teorías y eso nos ayuda a comprender el comportamiento de la materia y de cómo la transformamos al final, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, pues para concluir, si yo tengo un sistema donde solo entra masa, pues es un sistema abierto, ¿no? Juan Pablo decía, es que no lo puedo acomodar en otra parte. Eso es una forma de analizarlo. Eso es una forma de analizarlo. Si yo sé que eso, entonces tiene que ser abierto, ¿no? Pero la razón es porque la masa en realidad tiene energía y esa energía se llama energía interna. Entonces, si entra masa también está entrando energía. ¿Listo? Bueno. Pasemos al siguiente porque yo hablo mucha carreta y no avanzamos. Este segundo sistema
¿dónde lo clasificaríamos? Vamos a preguntarle a Angeli Daniela. Este segundo sistema, que es un sistema cilindro-pistón, es simplemente un cilindro unido a un pistón. Ese pistón se puede mover y dentro de ese cilindro-pistón, por ejemplo, tengo un gas, Angeli. ¿Dónde colocarías tú ese sistema? ¿Abierto, cerrado, aislado? Creería que es un sistema cerrado. ¿Vale? ¿Qué dice Luis? Luis, ¿estás de acuerdo con Angeli? ¿Para repetirla? No, se me fue el internet un momentico. Vale. Vamos a preguntarle a otra persona. A ver, preguntémosle a Ángelo. Ángelo, ¿estás de acuerdo con Angeli? Vea, Ángelo y Angeli, que esto es un sistema cerrado. Pues ahí yo veo que está entrando volumen, o sea que está entrando masa. Entonces, yo diría que es abierto. Muy bien. Aquí hay una flecha, no sé si Angeli no la alcanzó a ver. Aquí hay una flecha y esa flecha indica que está ingresando masa, evidentemente. ¿Cómo sé que es masa y no energía? Porque fíjense que aquí hay una parte como abierta del cilindro, ¿no? Hay una parte abierta del cilindro. La masa no puede atravesar la pared del cilindro, pero pues aquí le hicieron como... Ahí es una tubería, básicamente ahí hay una tubería. ¿Ok? Entonces está entrando masa. Entonces está entrando masa, por lo tanto es un sistema abierto. ¿Ok, Angeli? Profe. Dígame. Johan. ¿Esa flecha que está hacia arriba es del movimiento del pistón? Ajá, esa flecha que está ahí podría representar el movimiento del pistón. Claro, imagínese que usted tiene al inicio una masa de gas y esa masa de gas ocupa ese volumen que está ahí. ¿Qué pasa si usted ingresa más moléculas o mayor cantidad de masa? ¿Cierto? Pues, claro, el émbolo va a tener que subir, exactamente, porque la presión del sistema empieza a aumentar y para compensar ese aumento de presión, el émbolo tiene que subir, ¿no? Entonces, podría representar el movimiento del pistón. En termodinámica les van a explicar que cuando un pistón se mueve, lo que significa es que el pistón está produciendo o está requiriendo trabajo. En este caso está produciendo trabajo. Porque por ahí un compañero nos dijo, es que el trabajo también se puede ver como P por B. Y eso es verdad. Cuando yo integro P por B por dB, eso me da el trabajo producido por un sistema. Se llama un trabajo de flujo. ¿Ok? Y eso les van a enseñar por allá en termodinámica. Pero esa flecha podría representar el movimiento del émbolo o podría representar la cantidad de trabajo que está realizando el émbolo. ¿Ok? ¿Por qué está produciendo trabajo? Porque el émbolo se está moviendo hacia arriba. Básicamente por eso. Después les van a explicar por qué, ¿no? Aquí un cambio de volumen pues va a implicar un trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces Angeli, eso es un sistema abierto simplemente porque aquí está entrando masa, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, ¿no? La siguiente pregunta es, si solo entra masa y no sale masa, ¿sigue siendo sistema abierto? Porque aquí dijimos que entra y sale masa y por eso es un sistema abierto, ¿no? Aquí solamente está entrando masa. ¿Eso también entra o se puede clasificar como un sistema abierto? Únicamente sí, porque igualmente se está dando una interacción o un intercambio de masa con los alrededores. Claro que sí, Dan. Muy bien. Exactamente. Fíjese que la definición dice intercambia masa. No dice entra y sale masa. Intercambiar masa puede ser que entre, intercambiar masa puede ser que sale, o intercambiar masa puede ser que entra y sale. Entonces, sí es un sistema abierto, evidentemente. Y el de la derecha, ese está clarito, ¿no? Hasta ahí dice, mire, no intercambia masa, ¿cierto? Sí intercambia energía, entonces obviamente lo vamos a clasificar como un sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado. Si yo a este émbolo que está acá, por ejemplo, le pongo un material que aísle térmicamente y evito la transferencia de calor, ¿ok? Y si yo a este émbolo le pongo por aquí unos pernos, o sea, lo aseguro, no dejo que se mueva el émbolo para que no realice trabajo, pues entonces se convertiría en un sistema aislado, ¿no? Donde ni masa, ni energía, ni Fu, ni Fa intercambian, ¿no? Entonces, bueno, esos serían como algunos ejemplos que yo quise colocarles.
Cuéntenme, por ahí alguien abrió el micrófono. ¿No? Ok. No, profe, era Hasta para ahí preguntar algo, pero no tenía sentido. ¿Sí? Dime. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso era lo que iba a decir. ¿Alguna pregunta hay ahí? ¿Se entiende lo que hablamos? ¿Se entiende la definición? Sí, señor. Porque es necesario colocarle pernos para que el sistema sea aislado. O sea, simplemente con colocarle las paredes diabáticas ya nada es suficiente. No, porque eso es un émbolo. No, porque si yo le pongo una fuerza externa, si yo le aplico una fuerza externa al émbolo, ¿será que no se mueve? Pues depende si el volumen. Pues por así decirlo, hasta la misma placa, si no está sujeta con nada, entonces es la misma masa de la placa abajo, ¿no? Depende si está en equilibrio o no. Bueno, eso es lo interesante de la termodinámica, ¿no? Ustedes van a analizar ese tipo de sistemas allá y bueno, esa es la termodinámica. Por eso una de mis materias favoritas es Termo 1 porque es súper interesante analizar todos esos sistemas, ver qué les pasa, cómo los modifico. Entonces es un poco más interesante hablar de energía que de masa, pero bueno, estamos hablando en este curso de masa. Ya cuando vean allá su materia de termodinámica van a analizar todas las posibles modificaciones que puede tener ese sistema, ¿ok? Entonces, bueno, ahí digamos que bueno, vamos a dejar hasta ahí, simplemente como les puse un ejemplo como para ver la clasificación, ¿no? Bien, pasemos al siguiente. Fíjense que hablamos de sistemas, ¿no? Hablamos de sistemas. Otro concepto súper importante que necesitamos tener es el concepto de proceso y estado, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué noción tienen de proceso? ¿Qué es un proceso? Preguntémosle a Pedro Gómez Alzate. Pedro, ¿qué concepto tienes de proceso? ¿Qué es un proceso? Pedro. Bueno, Pedro no está. Qué pena, profe, pensé que tenía el micrófono activado. Vale, no hay problema. Dale, Pedro. Más o menos es como un conjunto de fases que dan hacia un fenómeno, ¿no? O sea, ¿cómo puedo...? O sea, un proceso es como un conjunto de cosas que tienen que suceder para que se transfiera a otra... Qué difícil, ¿no, Pedro? Hay cosas muy difíciles de definir. Fíjese, nosotros sabemos que es un proceso, todos sabemos que es un proceso, evidentemente, pero cuando nos piden definirlo, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, fíjese lo difícil que es. Vamos a preguntarle a Mariana. Mariana, ¿para ti qué es un proceso? Es como él estaba diciendo, un conjunto de fases que se deben llevar a cabo para que algo pase de un estado a otro. ¿Sí? Para que algo pase de un estado a otro. Ya vamos avanzando por el... Profe, ¿se puede decir que un proceso es como una serie de operaciones que van a producir como un resultado? Por ejemplo, cuando se obtiene un producto. Para transformar algo o alcanzar algún fin. Eso es lo que Expresión de determinadas propiedades, ¿no? Es que ahí está en la gráfica, solamente lo tienen que leer. ¿Sí? Ahí lo tienen que leer, mire. Ahí está el proceso. Mire, un proceso no se puede definir sin antes hablar de un estado. O sea, un proceso se define en función de un estado, ¿no? Y un estado, hablamos de estado cuando hablamos del estado de un sistema, ¿no? Entonces, fíjese cómo todo se conecta. Cuando yo hablo de un estado es porque me estoy refiriendo a un sistema. Y si yo me estoy refiriendo a un sistema es porque yo ya tengo una región en el espacio que quiero estudiar, ¿no? Entonces, ¿cómo se especifica un estado de un sistema? ¿Cómo se especifica un estado de un sistema?
como la gráfica lo dice, se especifica mediante propiedades, ¿no? Mediante propiedades. Entonces, imagínense que ustedes tienen un gas en un cilindro pistón, como está aquí al lado derecho. Yo tengo ese gas. Ese 2 hace referencia a un estado, el estado 2. El estado 2, o el estado 2 representa el estado final del gas, ¿no? ¿Cómo se caracteriza el estado final del gas? Se caracteriza mediante propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? El volumen que ocupa el gas. Entonces, el volumen 2 del gas, por ejemplo, son 10 litros. ¿Listo? Eso es una propiedad. ¿Cuál es la presión del gas? Ah, la presión del gas en el estado 2 son 5 atmósferas. ¿Ok? Entonces, cuando yo miro, miren la importancia y la presión de un gas, yo puedo definir el estado de ese gas, ¿no? Entonces, el estado de ese gas es el estado 2 o el estado final, ¿no? Ok, ¿eso qué tiene que ver con el proceso? Porque un proceso está relacionado entre un estado inicial y un estado final. Entonces, yo al inicio, note gráfica, el volumen 1 es más grande o más pequeño que el volumen 2. Más grande. Más grande, ¿cierto? Entonces, digamos que eran 30 litros. ¿Okay? Al inicio yo tenía 30 litros. Y la presión que ejercía ese gas era la presión 1, ¿no? ¿De cuánto era? Digamos que de 0.1 atmósferas. Me estoy inventando los datos, ¿no? Es que a veces nosotros entendemos más con números que con letras, ¿no? Es que eso está escrito ahí, solamente que yo lo estoy transformando a números, ¿ok? Entonces, el estado inicial del gas era 30 litros, 0.1 atmósferas. ¿Qué hice yo? Mire la flechita que está ahí. Yo le apliqué una fuerza externa para hacer que el volumen de mi sistema, que es un gas, se redujera, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso cuando yo disminuyo el volumen? Compresión. De un gas. Y fíjese que desde el estado 1 lo llevé al estado 2, desde el estado inicial hacia el estado final. Y ese movimiento desde el estado 1 hacia el estado 2 se llama proceso. ¿Y por qué se llama proceso? Porque cuando uno de los o de las propiedades de un sistema cambia, cuando una de las variables del sistema cambia o de las propiedades del sistema cambia, es porque ocurre un proceso. Miren lo difícil que es definir un proceso, ¿no? Obviamente, cuando yo estoy haciendo que cambie una variable, yo estoy haciendo que haya una transformación, ¿no? De la materia, ¿no? En ese caso, la materia, aunque usted no lo ve, tiene más energía en el estado final que en el estado inicial. Aunque usted no lo ve, pero eso lo pueden estudiar en termodinámica, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy haciendo a mi sistema? Lo estoy comprimiendo. Y cuando lo comprimo, lo que yo estoy haciendo es que ese sistema tenga más energía. ¿Por qué? Porque yo realicé una cantidad de trabajo sobre ese sistema y ese sistema recibió esa cantidad de trabajo, ¿no? Entonces, estoy aumentando la energía de ese sistema. Caracteriza porque voy desde un estado inicial hacia un estado final. Y la trayectoria de ese proceso, es decir, la forma, el camino en que me moví desde el estado inicial hacia el estado final, se llama la trayectoria del proceso. ¿Es importante? Es súper, hiper, mega, recontra importante saber la forma en que yo llevo a cabo el proceso. ¿Okay? Desde el punto de vista energético, como esto es un diagrama P contra B, y como el trabajo es la integral de P por B por dB, P por dB, y ahorita lo escribí mal, es P por dB, ¿ok? P por dB, en la diapositiva anterior lo escribí mal. No sé en cuál fue, pero perdóneme porque me di cuenta que lo escribí mal. La integral de P por dB es el trabajo, P por dB. Entonces, como esto es una gráfica P contra B, les van a enseñar que el área bajo la curva, o sea, la trayectoria del proceso, representa el trabajo. O sea, la cantidad de energía que yo debo gastar para que el gas se comprima. O sea que sí es importante la trayectoria del proceso. Porque ¿qué pasa si yo no sigo esa trayectoria, sino sigo otra? ¿No? ¿Qué pasa si el proceso de compresión, en vez de hacerlo de esa manera, le hago un zoom,
para que me quede más fácil a mí, lo hago de esta manera. Primero me muevo así y luego me muevo así, ¿no? La trayectoria es completamente diferente. Entonces, la forma en que yo hago la compresión va a implicar directamente la cantidad de energía que yo voy a gastar en el proceso. Pero estamos hablando del proceso, ¿no? Entonces, el proceso se distingue básicamente porque yo me muevo desde un estado 1 hacia un estado 2, desde un estado inicial hacia un estado final. Y la forma en que me muevo de un estado a otro se llama trayectoria del proceso. Y en general, eso es un proceso. ¿Qué es un proceso? Es mover, cambiar o modificar el estado de un sistema. ¿Y cómo se modifica el estado de un sistema? Cuando al menos una de las variables del proceso cambia. Entonces, un indicio de que está ocurriendo un proceso es porque al menos una, desde que una variable del proceso cambie, es porque está ocurriendo un proceso. Fíjense qué complejo es definir un proceso, ¿no les parece? Todo lo que tuve que decir para poderle decir qué es un proceso. Sí. Y eso es un proceso, y el proceso no puede estar desligado de lo que llamamos estado. Entonces, un estado se describe mediante las propiedades del sistema, ¿no? Propiedades como la presión, propiedades como el volumen. ¿Qué otra propiedad podemos medir de un sistema? La temperatura. Muy bien, la temperatura. ¿Qué otra? Entalpía, energía interna. Bueno, eso es una propiedad, pero es una propiedad termodinámica. Y la entalpía no se puede medir, doctores. No existe un entalpiómetro, entonces se calcula la entalpía, pero no se mide. Entonces no son variables medibles, entonces es difícil. Obviamente la entalpía se calcula en función del volumen, de la presión y de la temperatura, pero se calcula, no se mide. Entonces esas propiedades que me caracterizan mi sistema generalmente son propiedades medibles. Entonces la presión, el volumen y la temperatura, las variables PVT. Las variables PVT son súper importantes. Todo se mueve alrededor de la presión, el volumen y la temperatura, ¿no? Dentro del volumen tenemos una propiedad muy importante en estequiometría que se llama la masa, ¿no? Perdón, en el volumen no, en la densidad. Mediante la densidad podemos llegar a la masa de un sistema, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de volumen, también estamos cuantificando la masa. O cuando cuantificamos la masa, podemos cuantificar el volumen. Entonces, son dos variables que se relacionan mediante la densidad, ¿no? Entonces, un sistema se caracteriza mediante las propiedades del sistema, pero generalmente esas propiedades son medibles. A estas propiedades que nosotros tenemos acá, las llaman variables de operación. Variables de operación. Aunque me faltan otras, ¿no? Otras que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Una variable de operación, por ejemplo, también es la composición de una sustancia dentro de una mezcla. Eso también es una variable de operación. Entonces, cuando nosotros hacemos balances de masa, nosotros medimos masas, medimos composiciones y de esa manera entendemos los procesos. Y por eso se llaman variables de operación o variables de proceso también. Lo mismo, ¿ok? Entonces, el proceso está relacionado al estado y básicamente un proceso es cuando yo modifico el estado inicial de ese sistema, ¿ok? Eso es un proceso. Un proceso se lleva a cabo cuando el sistema se mueve de un estado inicial hacia un estado final. ¿Cómo muevo ese proceso? Eso es otra cosa, ¿no? ¿Cómo hago que evolucione? ¿Cómo hago que cambie una variable? Bueno, eso es otro problema, ¿listo? Pero eso es lo que es un proceso. Y para terminar, y no quedarme un poquito colgado con respecto al otro grupo que alcanzamos a ver diagramas de flujo, entonces en estos 4 minuticos que me quedan voy a explicarles rápidamente, no les voy a preguntar tanto solamente porque no me queda tiempo, pero les voy a indicar qué es un diagrama de flujo, ¿no? ¿Qué es un diagrama de flujo? Un diagrama de flujo es la forma en que nosotros estudiamos los procesos, ¿no? ¿Para qué hacemos un diagrama de flujo? Para saber esquemáticamente cómo está ocurriendo un proceso, ¿ok? Para entender cómo es, ¿no? ¿Qué cosas tiene un diagrama de flujo? Pues tiene, en este caso, un tanque, ¿cierto? ¿Qué sería ese tanque con respecto a lo que veníamos hablando anteriormente? ¿Qué sería de lo que hablamos hace un ratico? ¿Qué sería el tanque? O la torre, el sistema. Muy bien.
Exactamente, entonces fíjese, yo aquí voy a poner de mi sistema, los límites de mi sistema. ¿Listo? Entonces, un diagrama de flujo se compone de un sistema. ¿Qué le pasa a ese sistema? Ingresa y salen unas corrientes, ¿no? Entonces, a esa, dime. Sí, profe. Vale. Bueno, repetimos. Entonces, el diagrama de flujo lo utilizamos para estudiar los procesos, ¿no? Es la forma esquemática en que entendemos un proceso. ¿Qué cosas tiene un diagrama de flujo? Pues tiene un sistema que generalmente está representado en este caso por un tanque, pero la forma más fácil de representar un sistema puede ser un rectángulo, o sea, una caja negra, y dentro de esa caja negra ocurre algo, ¿no? Ocurre algo con respecto a que yo voy a alimentar una cantidad de masa y luego la voy a sacar de esa caja mágica. Dentro de esa caja mágica ocurre algo. Y dependiendo de lo que ocurre, pues yo le doy el nombre al proceso. Pero en general lo podemos llamar un proceso. Dentro de esa caja ocurre un proceso, ¿no? Y si usted ya sabe qué es proceso, ¿no? Le voy a cambiar alguna de las características o propiedades a la materia y por eso se llama proceso. Entonces, ¿qué más tiene ese diagrama de flujo? Tiene una unidad que se llama sistema, ¿ok? Tiene unas corrientes que entran y que salen, ¿ok? Si yo a este sistema lo llamo destilación o destilado o torre de destilación o destilador, no sé, todas esas pueden ser, destilador o unidad de destilación o torre de destilación, la corriente que entra siempre la llamamos corriente de alimentación. ¿Listo? Aquí hay muchas cosas por preguntar, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Alimentación. Y de un destilador salen dos corrientes, una que se llama corriente de destilado y otra que se llama corriente de fondos o residuos. ¿Listo? Entonces tenemos corrientes de entrada y de salida. Un diagrama de flujo tiene una unidad, tiene corrientes de entrada y de salida. ¿Ok? ¿Qué otras cosas tiene? Necesitamos colocar los componentes que hay dentro de esa corriente. Entonces imaginémonos que yo quiero destilar una mezcla de benceno, tolueno y sileno. ¿Ok? Entonces cada corriente debe tener los componentes que conforman esa corriente. Por destilación yo puedo separar el benceno del sileno. Entonces supongamos que en el destilado sale benceno. Yo después les explico con mayor profundidad por qué estoy escribiendo esto. ¿Listo? Y tolueno, por ejemplo. Tolueno. Y en el fondo solo salga sileno. Entonces mediante destilación tengo tres componentes. Lo alimento a una unidad de destilación y puedo separar el sileno de la otra mezcla. Listo. ¿Cómo lo hago? Mediante la diferencia de los puntos de ebullición. Luego hablamos de eso cuando hagamos un ejercicio de destilación. Lo que quiero mostrarles es que cada una de las corrientes debe tener los componentes que conforman esa corriente. ¿Listo? Y adicional a eso, generalmente nosotros le colocamos la composición. Entonces, nosotros decimos de benceno hay 50%, de tolueno hay 1% y de sileno hay 49%. ¿No? Un ejemplo. ¿Okay? Y además de eso decimos, y a esa corriente le estoy alimentando Na igual a 250 mol por hora. Listo. Entonces, el diagrama de flujo consiste en eso. Consiste en hacer una unidad, colocarle corrientes de entrada y de salida, colocarle en cada corriente qué componente tiene y además colocar los datos que me da el problema. Y eso es un diagrama de flujo en esencia, ¿no? En esencia es eso lo que tenemos y de esa forma es en la que nosotros nos vamos a entender. Y cuando yo coloco eso, pues entonces a partir de lo que yo dibuje en el diagrama de flujo, así mismo va a ser la ecuación de balance o los cálculos de balance que yo haga, ¿sí? No es lo mismo si yo hago este sistema como está así, bueno, ¿no? Eso cambia completamente los cálculos del balance que yo voy a hacer. Entonces, el construir un diagrama de flujo es fundamental
para hacer los cálculos de balance, porque los cálculos de balance van a estar en función de cómo yo construya el diagrama de flujo. Entonces, es importante saberlo hacer. Y bueno, desde la otra clase vamos a empezar a realizar y a construir diagramas de flujo. Algunas veces y al principio vamos a hacer ejemplos de ejercicios que nos den el diagrama de flujo, ¿ok? Para entender primero cómo es el diagrama de flujo. Y luego vamos a hacer ejercicios donde no me digan cómo es el diagrama de flujo y yo tenga que construirlo. Entonces, esa es la competencia que usted tiene que desarrollar. Debe saber construir diagramas de flujo y debe saber hacer balances de masa en esos procesos que vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, de forma general, eso es lo que tiene un diagrama de flujo. Una unidad, corrientes que entran y que salen, en cada corriente los componentes que hay de esa corriente y listo. Eso es todo. ¿Listo? La próxima clase vamos a hablar, uy, sí, no alcancé, pero la próxima clase vamos a hablar de la composición y del flujo, de cómo es la nomenclatura que vamos a utilizar para hacer los balances de materia en sistemas no reaccionantes, que son los que vamos a comenzar. Entonces, bueno, la próxima clase continuamos. No se les olvide, por favor, terminar con la tablita que nos quedó aquí pendiente y adicional a eso, por ahí ya alguien nos envió el libro en PDF, ¿no? ¿Ya lo vieron por ahí en el grupo? Una compañera nos hizo el favor, pero... ¿Usted no tiene el libro que no esté así como fotocopiado? O sea, que sea el PDF. Yo tengo una similar. Por eso yo les decía que tenía una copia fea y por eso creo que es la misma. Así feito lo tengo. Bien, entonces, mientras conseguimos otro, la página 6. Acá. Mientras conseguimos otro PDF más bonito, ¿listo? Les voy a pedir que por favor empecemos a leer el capítulo 2 del libro de Ricleitz, ¿ok? Se llama Balance de materiales en sistemas no reaccionantes. Y vamos a leer para la otra clase. Y vamos a leer hasta la sección 2.3, ¿listo? Hasta la sección 2.3. Sección 2.3 de Ricleitz. Ahí ya está el PDF. Son 2 paginitas, 3 paginitas, no es más, ¿ok? Lo que deben leer. Entonces, por favor, léanlo, porque vamos a empezar a hacer ya nuestros primeros balances de materia, pero yo sí quiero obligarlos, no me gusta la palabra, pero a veces me toca usarla, a que lean del libro, a que se acostumbren que hay que verificar la información que nos dan, a ver si lo que dice el profesor es verdad, si lo que dice en el libro es contrario a lo que dice el profesor, ¿no? Entonces los voy a poner a leer bastante y eso es una sugerencia que siempre les voy a hacer. Profe, ¿no? ¿es Dime. hasta la sección 2.3 o solamente es la sección 2.3? Hasta. Ok. Hasta la sección 2.3. ¿Listo? Para finalizar y antes de que se me vayan, estos apuntes que tengo acá, yo los puedo guardar como un PDF, ¿ok? Les voy a mostrar esta herramienta, este tablero que yo uso acá, me sirve para pasarlo a PDF, entonces yo le voy a colocar aquí apuntes, unidades del grupo de 1. El de 1 es nuestro grupo, ¿no? Entonces ahí lo pongo, me da el PDF y yo les puedo pasar esos apuntes sin problema. ¿Listo? Para que los tengan por ahí, para que los revisen, no hay ningún problema por eso. Listo, para terminar, entonces, muchachos, yo les voy a enviar el programa y eso, pero es que la página no me ha dejado entrar, no sé por qué, no me permite seleccionar el primer periodo del 2021, entonces no he podido enviarles eso. Voy a ver cómo soluciono esa parte. Todavía no, profe, hasta la otra semana. ¿Hasta la otra semana qué? Dejan subir cosas. No subir, sino enviar. Yo ya había entrado y me había dejado ver la lista y ya podía enviarles el correo y todas esas cosas. Ya lo había podido hacer. Solo que cuando fui a enviarles el PDF, no me dejó. Entonces no sé otra vez por qué lo bloqueé.
Pero en cuanto pueda, pues yo lo enviaré y si no, lo envío ahí por el grupo de WhatsApp para que lo tengan. ¿Listo? Bien, para terminar, vamos a preguntarle a María Isabel, ¿será? No me aparece el nombre completo. María Isabel, ¿cómo nos fue hoy en la clase? ¿Entendiste lo que dijimos? ¿Estaba hablando muy rápido? ¿Fuimos muy rápido? ¿Cómo fue tu apreciación de la clase? Pues bien, profe, estuvo bastante entendible. Lo único es que pues al final hubieron unos problemas de conexión, no sé si por parte mía o por parte suya, pero Vale. pues en sí, bien. Ok, gracias María. Preguntémosle a Jonathan. Jonathan, ¿cómo nos fue hoy? ¿Entendiste lo que hablamos? Profe, pues sí, yo entendí todo lo que hablamos. Vale. Lo mismo que la compañera, a veces como que se va el sonido y eso. Vale, sí. A veces me falla un poquito el internet y bueno, pues nos toca tener un poquito de paciencia y como hizo Tania, pues me pueden decir por favor y repetimos la información que no quedó clara. ¿Listo? Bueno muchachos, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos da vida, evidentemente. Y que tengan un feliz fin de semana.